¿Qué tal, PIB Satélite? Qué gusto me da saludarles el día de hoy. Estamos estrenando pues un nuevo mes, hoy es el 3 de julio. Encantados de poder compartir con ustedes el siguiente mensaje, lo que más valoramos. Un abrazo especial a quienes nos están viendo a través de alguna plataforma digital. Los abrazamos con todo cariño donde estén, en México, en el extranjero, en cualquier país del mundo. Les abrazamos con todo cariño. Qué bueno tenerlos aquí en este día tan especial. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que es escabroso para muchos de nosotros. Quizá algunos, es más, cuando vieron las redes y se enteraron de que íbamos a hablar el día de hoy, a lo mejor dijeron, mejor nos quedamos cómodamente en la casa. Porque eso de compartir nuestra fe, inmediatamente pues me pierdan las tiemblas, ¿no? Me tiemblan las piernas. Pero el día de hoy quisiera compartir un mensaje muy relevante, un mensaje que nos dé la libertad de poder compartir con aquellos que viven sin Cristo y sin esperanza. Todos estamos rodeados de este tipo de personas y a menudo nuestro silencio está poniendo en entredicho el destino de estas personas. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de ello. Estaba recordando hace muchos años, cuando estaba yo en el seminario, nos pidieron por favor ir a llevar el evangelio alrededor, ahí por las Salteñas, Estábamos compartiendo el evangelio y nos compartió un compañero del seminario que cuando llegaron a una casa tocaron la puerta y cuando salieron, inmediatamente la dueña de la casa les dijo, ¡ay, testigos de Jehová! No, no somos testigos de Jehová. Claro, ustedes siempre pasan por aquí. La verdad es que no tengo tiempo. No, señora, por favor, permítanos. No somos testigos de Jehová. Y entonces que les dijeron, entonces ustedes ¿qué son? Somos cristianos bautistas. Dicen, no, no es cierto. Ustedes nunca vienen. Y de ahí fueron evangelizados, pero los propios seminaristas. Este asunto de compartir nuestra fe se convierte en un gran desafío para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a compartir exactamente lo que la Biblia dice al respecto. Compartimos nuestra fe con todos. Vamos a leer nuestro valor para que todos lo tengamos y podamos entrar en materia. Creemos que todos los creyentes, eso lo creemos firmemente aquí en PIB Satélite, creemos que todos los creyentes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión en su esfera de influencia. Eso es lo que creemos, que cada creyente, todos los que estamos aquí en casa este domingo, todos los que me están viendo a través de una plataforma y se dicen ser seguidores de Jesús, tienen la responsabilidad de compartir su fe. Y yo sé que algunos lo hacen con mayor facilidad que otros. Es más, sé que algunos tienen el don de evangelismo, entonces fluye y le comparten a cuanta persona se encuentra en el camino, pero no todos, entiendo, tenemos ese don. Entonces eso no nos exime de nuestra gran responsabilidad de compartir en quien hemos puesto nuestra confianza. Y creo sin lugar a dudas que el aporte más importante que podemos hacer para el crecimiento del reino de Dios es abrir el camino para que otra persona reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¡Qué gran aporte! Si yo pudiera preguntar a los que nos están viendo a través de una plataforma o todos los que estamos en casa, ¿quiénes han tenido el privilegio de llevar a alguien a los pies de Cristo? A ver, levanten su mano. Bueno, gloria a Dios. Quisiera ver manos y más manos, pero no es común. ¿Por qué? Porque alguien, si yo dijera, ¿quiénes leyeron su Biblia esta semana? Estoy seguro que un gran porcentaje. Pero eso de compartir nuestra fe se ha convertido en un verdadero desafío para muchos de los que estamos aquí. Pero déjame decirte que la tarea de todo creyente verdadero es muy simple. Escuchen bien esto para ir bajando un poco de presión que algunos ya empezaron a sentir por el tema que hoy estamos abordando. Número 1, no nos toca a nosotros lograr convertidos cuando compartimos nuestra fe, ¿no? Compartimos para que se conviertan. Bueno, sí esperamos que tengan un encuentro con Cristo, pero esa no es nuestra motivación, porque muchas veces hemos compartido, yo mismo he compartido la fe y hay gente que no ha recibido a Cristo. Entonces no significa que tengan que hacerlo. Esa no es tarea mía, esa es tarea del Santo Espíritu de Dios. Segundo, no es nuestra responsabilidad que la gente, acepte o rechace a Cristo. No es nuestra responsabilidad. Y tercero, nuestra responsabilidad es anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, nuestra tarea es ser testigos. A ver, díganlo conmigo, testigos. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, voy a decirles algo. Nada puede cambiar a este mundo sino la iglesia que funciona bien.
Ya nos dimos cuenta que la política está fallando, el clima está fallando, la economía está fallando, los gobiernos están fallando en todos los países del mundo. Y entonces la Iglesia de Cristo tiene una gran oportunidad para compartir de aquel que sí nos puede cambiar la vida, pero no solamente la vida aquí, sino también la vida eterna. Entonces la gran pregunta es: ¿cómo podemos ser parte de esta bendición? Y yo diría, el evangelismo relacional es la clave. En pocas palabras, que en tus relaciones comunes puedas ser sal y luz. Y cuando alguna persona pregunte: oye, ¿cómo es que tienes tanta paz? Oye, ¿cómo es que tienes esa perspectiva? Oye, ¿a dónde vas los domingos en la mañana? Tengas una oportunidad no de agarrar a bibliazos a la gente, sino de compartir a aquel en el quien tú y yo hemos puesto nuestra esperanza. Así que, a la luz de una historia que vamos a ver en Mateo capítulo 9, voy a pedir que abran sus Biblias por favor ahí, Mateo capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 9 hasta el versículo 13. Y vamos a encontrar una historia muy apasionante acerca de alguien que recibió el evangelio de Cristo y naturalmente hizo algunas, no era un evangelista, sencillamente era un nuevo creyente que compartió su fe con otros. Dice la palabra del Señor así: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos, ojo con esto, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. ¡Qué gran historia! Esta historia me cuenta algunas cosas que tú y yo podemos aplicar, porque regularmente a la hora de compartir nuestra fe, muchos tenemos serias objeciones para hacerlo. Si yo pudiera abrir ahorita un momentito para preguntar aquí en casa, o los que nos están viendo allá en cualquiera de nuestras plataformas, y decirles: ¿cuáles son los impedimentos que nos impiden compartir nuestra fe? Que nos frenan, que nos inhiben de compartir nuestra fe. Y yo estoy seguro que todos tenemos alguna razón. Voy a compartir las más comunes en este mensaje, porque lo que quisiera es que todos los que somos parte de esta gran y maravillosa familia de fe tengamos la habilidad maravillosa de poder compartir nuestra fe con aquellos que viven sin Cristo y sin esperanza. Así que rápidamente, y en primer lugar, tomen sus bosquejos por favor. Lo primero que debo de comprender son las principales objeciones para compartir nuestra fe, las principales objeciones para evangelizar. Objeción número 1, entremos en materia: hay personas que son demasiado pecadoras como para que Dios las perdone. O sea, quizá algunos de nosotros podemos ver que hay personas que son buenas personas, son personas decentes, pero hay personas que de plano, sí no tienen ni perdón de Dios. Y creemos que es esto. Algunos de nosotros no vivimos con una conciencia evangelística porque tenemos un problema teológico. Fíjense, algunos quizá creemos que Dios está enojado con las personas que están fuera de su familia. Es decir, que Dios sí nos ama a nosotros, pero todos los que están fuera de esta familia de fe, Dios no los ama. Es más, está buscando el momento de mandarlos al infierno. No sé por qué hay personas que piensan eso. Es un problema teológico. Tú no entiendes la Biblia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, pero esa chismosa, pero este jefe que es un engreído, a ese jefe engreído. Cualquier persona que iba alrededor nuestra es una persona a la cual Dios ama. Además, algunos dirán: no hay comunión de la luz con las tinieblas, entonces no debemos de mezclarnos con ellos. ¿Quién te dijo eso? No hay que imitar las conductas de ellos, pero tenemos que estar donde ellos están, en los trabajos, en las escuelas, en las comunidades, en las colonias, porque estamos con ellos. Algunos dicen: debemos mantener cierta distancia y decir: yo no me junto con personas que no sean de la misma fe. Mal por ti. Si de por sí tenemos bastante mal testimonio delante de las personas que no conocen del Señor, esto lo arrecia más, lo afea más, porque algunos pensamos: no, mira pastor, yo mis
mis amigos, todos mis amigos son cristianos. Bueno, qué bueno que tengas amigos cristianos, pero tú debes estar con personas y tener una relación con ellos, aunque no conozcan del Señor. Algunos tenemos una relación pequeña. Ahora, Dios no tiene una distancia preventiva con nosotros. Dios no tiene una distancia preventiva con las personas que no le conocen, sino más bien los ama. Y Dios los amó tanto que dio su Hijo. Así que el escándalo del reino es que las puertas están abiertas a lo peor del mundo. Y eso nos incluye a nosotros. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Niños, hombres, mujeres, jóvenes. Él está tocando a la puerta de nuestras vidas. Por eso a lo largo de nuestra vida como iglesia, en 50 años, en 5 décadas, hemos desarrollado lo que yo llamo una teología del corazón de Dios hacia los perdidos. Y entiendo que hay gente que no le gusta esta teología. ¿Por qué? Porque no, pero ¿por qué vamos a abrir la puerta para cualquier persona? Pues porque la Biblia dice que el evangelio es para todos. No, pero mira el tipo de personas que están llegando. ¿Y eso qué es tu problema? Necesitamos desarrollar una teología acerca del corazón de Dios hacia los perdidos. ¿Se han dado cuenta de que uno de los negocios del siglo XXI, por lo menos en su comienzo, tiene que ver con la cirugía plástica? Lo que es el 20 y el 21, bueno, la gente quiere cambiar. Los médicos hasta estudian para eso, para cambiar a la gente. Toda la gente del mundo quiere un cambio. Y el cambio más significativo, poderoso y eterno es el cambio interno. A eso nos dedicamos. No nos dedicamos a cirugías plásticas, nos dedicamos a cirugías del corazón. Son los cambios que van a traer verdaderamente bendición a la vida de todos los que conocen al Señor. Así que nos dedicamos a algo mucho más significativo, con el perdón y la disculpa de aquellos médicos cirujanos, que por cierto son muchos de ellos amigos míos, ¿verdad? Pero no nos dedicamos sino a cambiar la personalidad. Nos dedicamos a utilizar los principios eternos de la palabra de Dios para transformar la personalidad innata. Objeción número 2. A ver si estás de acuerdo conmigo. Pero muchas veces no compartimos nuestra fe porque decimos, a la gente no le interesa el evangelio de Cristo. Yo no sé de dónde sacamos esa conclusión, pero yo le llamo prejuicio. A la gente no le interesa. Tal es la falta de esperanza que hay en la gente, que es la principal razón de la aparición en nuestro país de una gama inmensa de opciones. No solamente opciones religiosas, prácticas de ocultismo, tarot, el yoga, el péndulo y un montón de cosas donde nuestro país está inmerso. ¿Por qué? Porque la gente está en la búsqueda. Pues segundo decían, no están buscando. Claro que están buscando cambios. Así que la gente no le interesa el evangelio de Cristo, es una falacia. Y además Pablo dijo, ¿cómo irán si no hay quien se les predique? Así que seguramente algunos decimos, no van a recibir a Cristo, entonces por eso no les compartimos. Ahora, ¿qué pasa si no responden al mensaje de Jesús? Ese ya no es tu problema. Ese es problema del Espíritu Santo de Dios. Pero esta objeción, a la gente no le interesan los problemas, o más bien las situaciones espirituales. Tercera objeción, no estoy capacitado. Esa es una típica. No estoy capacitado, pastor, para hacer evangelismo personal. Es una de las objeciones preferidas de muchos creyentes. Ahora, el ciego Bartimeo, ¿verdad? Es muy simple su historia, porque dije, lo único que yo sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. No tenía respuestas teológicas, no conocía a profundidad a Cristo, no tenía una fe creciente, sencillamente él acababa de recibir la sanidad del Señor y es lo que estaba compartiendo. Lo que he visto, comparto. Así que si alguno de ustedes no está capacitado es porque o no ha tenido una experiencia personal con Cristo, porque me queda claro que nadie puede dar lo que no tiene, eso me queda claro. Pero si tú eres una persona que amas a Jesús, tú deberías estar compartiendo por lo menos lo que Él ha hecho en tu vida. El gozo, la esperanza, la seguridad. Ese es un privilegio que tenemos los que amamos al Señor. Objeción número 4. Si la gente no responde, me van a criticar o me voy a sentir avergonzado, ¿no? Compartimos nuestra fe y el amigo, pues finalmente no, pues yo no creo en eso, o los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y déjame decirte que esa es una objeción, la verdad es que no vale la pena sostenerla, porque todos tenemos tanto miedo al fracaso, todos en este lugar tenemos miedo al ridículo. Entonces lo que hacemos es, no salimos del anonimato espiritual. No compartimos con vecinos o con compañeros de trabajo de que somos cristianos, sencillamente porque no
no tenemos quizá el significado concreto de lo que significa este valor de manera personal. Yo les he contado la historia de aquella mujer que se levantó en una congregación y les dijo: oigan, oren por mí, porque no he tenido trabajo en 6 meses y voy a ir a pedir trabajo aquí en la fábrica de la esquina. Y entonces alguien se levantó y le dijo: hermana, yo nada más le advierto que en esa fábrica no quieren a los cristianos. Y entonces ella dijo: por eso les pido que oren por mí para que me den el trabajo. La iglesia oró y la señora consiguió el trabajo. Un año después, la misma señora se vuelve a levantar en la misma congregación y les dice: quiero dar testimonio del amor y la gracia de Dios en mi vida. Recuerdan que hace un año yo oré y les pedí que oraran para que Dios me diera trabajo en esa empresa. ¿Y qué creen? Me lo dieron. Y ya pasó un año y no se han dado cuenta que soy cristiana, ¿verdad? Bueno, sin lugar a dudas de que los hay en todos los aspectos. Sin embargo, son objeciones que ponemos y esto limita nuestro potencial espiritual de llevar a otras personas a los pies de Cristo. En segundo lugar, debo comprender cómo responde la Biblia a estas objeciones. Hay 4 objeciones, pero la Biblia tiene una respuesta a estas objeciones. Así que tome nota rápidamente, sobre todo para aquellos que algunos quizás se quedaron pensando: esta es mi objeción, o estas 2 son las mías, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia siempre tiene una respuesta al respecto. Y en eso se trata la historia que leí al comienzo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y le siguió. Respuesta número 1, objeción número 1. Hay personas que son demasiado pecadoras como para que Dios les perdone. ¿Y a quién encontramos aquí? A un recaudador de impuestos. Un recaudador era visto como un traidor a la nación hebrea. Porque ¿qué es lo que hacía? Él se sentaba en un banco a cobrar los impuestos y él se los llevaba al gobierno romano. ¿Pueden imaginar entonces la animadversión que la gente sentía sobre Mateo? Era una persona que se había apartado de la fe de sus padres, había nacido como judío. Sin embargo, la situación que vivió evidentemente se había apartado de lo que sus padres le habían inculcado. Además, insisto, traicionaba a su pueblo. Se había convertido en este recaudador de impuestos para los romanos y sus paisanos lo veían como un traidor a la patria. Ahorita que está de moda eso, traidor a la patria. Imagínense, ¿no? Imagínense que todos los de Hacienda fueran traidores a la patria. Bueno, así era lo que pasaba con él. Además era un estafador, porque no solamente cobraba impuestos altísimos a sus compatriotas. Además, según entiendo, llevaba una vida pecaminosa. Sin embargo, queridos, toma nota de esto: Jesús lo amó. ¿Sí nos queda claro? Para aquellos que dicen: esta persona es tan violenta, esta persona está tan alejada de Dios. Sin embargo, Jesús lo amó. Jesús puso sus ojos sobre Mateo. Quizá las demás personas lo menospreciaban, pero Jesús no. ¿Qué significa esto? A pesar de su estilo de vida, a pesar de estar apartado de Dios, Jesús puso sus ojos en él. Piensa por favor en la persona más pecadora, aparte de ti, que tú conozcas. El tipo de persona del cual se pudiera decir que no tiene escapatoria de la ira de Dios. Piensa por un momento, por favor. Jesús amó el mundo y espera que ninguno se pierda. Yo le llamo esto la locura del reino. Las puertas del cielo están abiertas para lo peor de la tierra. Por eso Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Primera objeción. Segunda, Mateo 9:9. La segunda objeción es: a la gente no le interesa el evangelio de Cristo. No van a responder. El texto bíblico dice: Mateo se levantó y le siguió. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pensado: no, pero mira, todos menos Mateo, todos menos este traidor, mi tía, mi abuelita, mi suegra, pero menos Mateo? Sin embargo, esto nos enseña una realidad. No importa el tipo de vida que estás viviendo, las personas tienen el derecho y la bendición de poder responder al mensaje de Cristo. Desde la perspectiva de cualquier judío ortodoxo del tiempo de Jesús, Mateo no es un buen candidato para sumarlo a las filas del reino de Dios. ¿Cómo creen? Era un traidor, estaba metido en sus tareas y no gozaba de la simpatía del pueblo. Sin embargo, sus cuentas bancarias ya las hubiera querido tener cualquiera de sus coterráneos, Dice la escritura que Mateo se levantó y le siguió. Es sorprendente, ¿no creen? Porque dejó de hacer lo que estaba haciendo e inmediatamente siguió a Jesús. En pocas palabras,
¿quién lo hubiera creído? ¿Pueden imaginar? El Facebook en aquel tiempo, el Twitter, ¿no? Los TikTok de ese tiempo. ¿Y qué creen? Mateo estaba ahí. Si hubiera habido teléfonos, hubieran visto cómo se levantó Mateo y empezó a seguir a Jesús. A ver, ¿quién? Mateo, nuestro Mateo, el traidor. Sí, ese comenzó a seguir a Jesús. ¿Conoces personas que están demasiado ocupadas en el dinero al costo que sea? Esa persona nunca va a recibir a Cristo porque tiene sus ojos puestos en el dinero y en las riquezas. Es decir, hay personas que dejan a un lado su familia, su salud y su relación con Dios. Y quizá pienses que Mateo no era un buen candidato, pero desde la perspectiva de Cristo sí lo era. Además, querido, un pecador jala a otros pecadores. Esto es una realidad. Un pecador jala a otros pecadores. Observen lo que dice el versículo 10. ¿A quiénes invitó? Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, porque lo invitó a su casa, muchos recaudadores de impuestos, colegas, y muchos pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. A mí me impresiona esta fiesta, porque eran los considerados pecadores desde el punto de vista judíos. Eran los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Algunos digan, ¿cómo se le ocurre al pastor que voy a invitar a pecadores a mi casa? Pues eso es exactamente lo que hizo Mateo. Y Jesús estuvo en esa reunión. Para quizá incomodidad de algunos presentes o algunos que nos están viendo en alguna red social. Siguiente respuesta: no estoy capacitado para hacer evangelismo personal. Vean lo que dice el versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Entonces Mateo usó lo que tenía a la mano para presentar a Cristo. Toma nota porque esto es oro molido para ti. No necesitas un seminario, no necesitas una gran instrucción, no necesitas un curso profundo sobre evangelismo, aunque vamos a estar dando cursos sobre cómo compartir la fe. Pero llegado a este punto, no lo necesitas. ¿Qué usó Mateo? Número 1, utilizó su casa. Número 2, utilizó su comida porque los invitó a comer. Y número 3, utilizó sus relaciones. Y queridos, todos los que estamos aquí, tenemos casa, comida y tenemos relaciones interpersonales. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros puede compartir su fe con cualquier persona. No es de los profesionales, no es de aquellos que se dedican a predicar el evangelio profesionalmente hablando. Ahora, es curioso notar que Mateo no cortó los lazos con las viejas relaciones que tenía, sino que se relacionó con ellas de una manera nueva para redimirlas. Llegó a ser luz para sus compañeros de trabajo, para sus compañeros de profesión, recaudadores de impuestos, pecadores, familiares, amigos, vecinos. De eso se trata, querido. Qué triste de verdad es cuando un cristiano decide silenciar su testimonio porque le da vergüenza, porque dice que no sabe, porque la gente lo va a rechazar y las objeciones que hemos mencionado, queridos. Tú y yo vamos a poder compartir nuestra fe y debemos de hacerlo. Utilizó su nueva relación con Jesús y Mateo compartió lo que había encontrado con Jesús. Dio su testimonio de haber conocido a Jesús porque abrió su casa y compartió de lo que Dios le había dado. Es algo que nosotros podemos hacer. De hecho, los grupos pequeños en esencia son eso. Abrimos nuestra casa para que más personas vengan y utilizamos nuestra comida, nuestra sala, nuestro comedor. Y entonces Dios es glorificado con los recursos que Él nos ha dado. Es curioso notar la respuesta número 4. Si la gente no responde, ¿me criticarán o me sentiré avergonzado? Bueno, a ver, tranquilo, Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Mateo estaba feliz de ser seguidor de Cristo. Él estaba encantado con esta bendición. Hizo una fiesta e invitó a todos, especialmente a los que necesitaban de Jesús. Mateo fue criticado. ¿Por qué? Pero aún así tuvo grandes resultados. Por ejemplo, Jesús se convirtió en el tema central de la conversación. Ojo con esto. El tema de esa reunión no era cómo vamos a incrementar los impuestos. No, el tema de esa conversación era Jesús. Y el tema de la conversación nuestra, cuando compartimos nuestra fe, no es Adán y Eva y cómo y la creación y el diluvio. No, es Cristo, es Jesús. Lo que la gente necesita es a Jesús. Es más, si alguien está aquí con nosotros por primera vez, lo que tú necesitas es una relación, no una religión. Una relación que te cambie la vida. Y la única relación que nos pueda cambiar para siempre la vida, una la eternidad, es una relación con Cristo.
En el caso de esta fiesta, los pecadores recibieron perdón y vida eterna cuando reconocieron sus pecados y confesaron tener fe en Jesucristo. Y entonces ellos a la vez se convierten en seguidores de Jesús y afirmaron su fe. Mateo creció espiritualmente y ahora se rompió el silencio y compartían su fe con todos. Esta es una magnífica historia, querido, que debe alentarnos a abrir nuestros corazones, a reconocer las formas más simples para compartir el evangelio. Y te lo voy a decir para que hoy lo grabes bien en tu corazón. La mejor manera para compartir nuestra fe es utilizar nuestras relaciones personales. De eso se trata. Y todos acá tienen amigos, amigas, compañeros de trabajo, vecinos, familia. Todos estamos llenos de relaciones. Es más, si alguno de ustedes dice, no, pues ya todas mis relaciones ya son muy conocidas, saben que soy cristiano. ¿Sabes qué haría en tu lugar? Iniciar una nueva actividad. Me metería a un gimnasio, no solamente para estar en forma, sino para conectarme con personas que no conocen del Señor. Me metería a una actividad, a lo mejor, no sé, a lo mejor a una clase de macramé o a una clase de yo no sé. Pero la idea es que te conectes con más personas y de manera relacional, sin amedrentar, sin agarrar bibliazos a la gente, sin condenarlas y mandarlas al infierno, compartir de la misma gracia que a ti y a mí nos tienen en este lugar, llenos de agradecimiento por la bendición del Señor. Es una magnífica oportunidad que podamos utilizar estas relaciones interpersonales. Y saben, que Dios nos use para que personas que no conocen de Él lo hagan y reciban la maravillosa vida eterna. Quiero terminar con algunas reflexiones que estuve haciendo. ¿Qué pasaría si PIB Satélite quitara de su entorno y quitara de sus valores compartir nuestra fe? Que un domingo me levante acá y les diga, oigan, amados, ya eso de compartir nuestra fe está fuera de moda. Más bien, convirtámonos en un club. El que se quiera meter, pues tendrá que pagar una cuota, ¿verdad? Además que nos caiga bien a todos y que sea una buena persona, si no nos va a echar a perder al resto del rebaño, ¿verdad? Y entonces ya nadie es más. Prohibido compartir el evangelio. Quizá algunos puedan decir, amén, amén, ¿no? Quizá algunos de esto. Pero déjame decirles, ¿qué pasaría cuando una iglesia deja de compartir su fe? Una iglesia que no comparte su fe se convierte en una iglesia que no hace discípulos. Porque si no hay nuevos creyentes, ¿a quién hacemos discípulos? Y hacer discípulos es el corazón de la gran comisión. Segundo, una iglesia que no comparte su fe se convierte en una iglesia donde los miembros pelean por sus preferencias. Miren, no estamos preocupados por llevar la fe al peluquero, al carnicero, al amigo, al compañero. Ya no nos preocupa eso. Nos preocupa la lectura de la Biblia. ¿Qué tipo de versión se utiliza aquí? ¿Qué tipo de canciones estamos utilizando? Perdieron completamente el sentido. Perdieron completamente la intención del reino. Dios te ha llamado para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. No las virtudes nuestras, ni las tuyas, ni las de la iglesia. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una iglesia que no comparte su fe se convierte en una iglesia sin verdadera comunión. Porque la comunión solo se preocupa por los suyos, sino que también se preocupa por los que todavía no están en el reino. Es más, déjenme decirles, y se los digo con todo mi corazón, muchos de los cambios que ustedes han visto en nuestra iglesia es porque queremos alcanzar a tantos como sea posible. La palabra de Dios sigue siendo la misma, nuestra ancla, lo que enseñamos, la doctrina, pero las formas que estamos utilizando para acercarnos a las personas. Algunos de ustedes siguen batallando con los cambios que hemos hecho, pero no se dan cuenta cuál ha sido el objetivo. El objetivo no es mantenernos contentos aquí, felices como fue el club de Toby, sino llevar el evangelio a personas que no conocen del Señor, que por muchas de nuestras prácticas y jerga cristiana a menudo los hemos alejado. Hoy queremos que no haya ningún impedimento. ¿Saben cuál es uno de mis objetivos como iglesia? Que este lugar sea un lugar seguro para explorar asuntos de la fe. Que tú puedes decir una barbaridad en un grupo pequeño y no vas a ser tildado por eso. No te van a correr por eso. Eso tiene que ver con esa comprensión que debemos dar. Y mi oración por cada uno de ustedes y los que nos están viendo en sus casas es que tengan esa sensibilidad. Porque si no, nos vamos a convertir en un club nada más. Una iglesia que no comparte su fe se enoja con el pastor porque piensa que es tarea mía nada más, ¿no? Y algunos hasta dirán, se le paga al pastor, se le da una ofrenda al pastor para que comparta la fe mientras yo lo veo. A eso sí, y oro por él.
Una iglesia que no comparte su fe es una iglesia que no hace ministerio, porque cada vez menos miembros de la iglesia están disponibles para poder compartir sus dones y sus talentos. Además, una iglesia que no comparte su fe se convierte en una iglesia que da menos para la obra misionera, que da menos para la ampliación de los campus. Sencillamente no está preocupada por eso, está preocupado por sí mismo, ¿verdad? Tuve una reunión maravillosa con los pastores de campus esta semana y cada uno de ellos platicándome sus desafíos. Yo he estado orando por cada uno de ellos en Ciudad de México, en Cancún, en Lomas Verdes, en Estados Unidos, en USA, en República Dominicana. Wow, siervos de Dios en Cancún, personas preciosas que aman al Señor con un tremendo desafío. ¿Qué están haciendo allá? Lo que estoy predicando, compartiendo su fe con otras personas y llevando a las personas al reino de Dios. Pero cuando no hay gente nueva, no habrá quien haga ese trabajo. Además, una iglesia que no comparte su fe se convierte en una iglesia sin oración. Se los explico. Como nosotros estamos compartiendo y es una guerra espiritual, ¿por qué? Porque estamos despoblando el infierno para llenar el cielo. Obviamente Satanás no va a estar contento. Entonces, ¿qué se requiere? Mucha vida de oración, estar dependiendo de Él, estar orando. Entonces, una iglesia que no comparte su fe, no es necesario que ore. Porque ya los que estamos aquí estamos más o menos bien, no somos perfectos, pero ahí la llevamos. No. Se trata de que la iglesia es un ejército y Dios nos ha mandado a despoblar el infierno para llenar el cielo. Y eso requiere una buena vida de oración, hasta de ayuno y dependencia completa del Señor. Además, una iglesia que no está compartiendo su fe no puede adorar juntas. ¿Por qué? Qué precioso tiempo de oración hemos tenido aquí. Cada vez que pienso en ello digo, ay, mis vecinos, ay, mis amigos, ay, los compañeros. ¿Cómo me encantaría tenerlos aquí, que juntos adoráramos al que vive por los siglos de los siglos? No te sabría la adoración. Ya no estás pensando en el canto, si es el indicado, no, si la música, si el tono, si... Ya no piensas en eso. Piensas en que las personas están viviendo sin esperanza y sin este maravilloso recurso de la adoración. Y además, una iglesia sin compartir su fe pronto cerrará sus puertas. Y voy a decir algo que a lo mejor les va a molestar a muchos de ustedes, y ojalá así sea, porque una iglesia que no comparte su fe perdió completamente la razón por la cual Dios nos llamó a ser iglesia. De verdad, hay muchas iglesias que están cerrando. ¿Por qué? Porque dejaron de compartir su fe, dejaron de compartir lo que Dios había hecho en sus vidas y cerraron. Y yo digo, qué pena. Y alguien dirá, pastor, pero ¿cómo dices que qué bueno que cerraron? Sí, porque estaban viviendo para sí mismos. No estaban haciendo ninguna aportación al reino de Dios. Así que yo oro por PIB Satélite para que Dios nos permita afianzar este valor, hacerlo nuestro. Que sepan que los que somos miembros de esta iglesia, parte de esta gran familia de Dios, somos personas que compartimos nuestra fe con nuestros amigos, con nuestros familiares. Usamos nuestras redes para compartir a Cristo también. Ustedes saben, en la pandemia muchísimas personas llegaron a los pies de Cristo gracias al trabajo de esta iglesia cuando se hizo virtualmente, y lo seguimos haciendo. Por eso mandamos un abrazo a quienes nos están viendo, pero quiero animarte a seguir compartiendo de manera relacional. Vamos a ofrecer más adelante un gran recurso que estamos llamando 1000 por 1000 y queremos entrenarlos para que alguien, no, pero alguna objeción, pastor, denme algo de instrucción. Lo vamos a hacer, pero ya hemos aprendido en el caso de Mateo, que conoció a Cristo. Cristo le cambió la vida, abrió su casa, compartió su comida, compartió su casa, compartió sus relaciones, y Dios lo usó para que muchas personas llegaran a conocer a Cristo. Que esto Dios lo haga en cada uno de nosotros. Y me encantaría terminar para, número uno, pedirle a Dios perdón. Quizás muchos de los que estamos aquí no hemos llevado a una sola persona a los pies de Cristo. Hemos sido de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos porque, pastor, esto de la religión y la política, y decimos tanta sandez, ¿verdad? Y lo que hay en el fondo es cobardía. Lo que hay en el fondo es ignorancia. Porque cuando tú lees la Biblia, tú sabes que es tu responsabilidad, tanto como la mía, llevar a la gente a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar para que el Señor nos permita afianzar más este concepto del compartir nuestra fe de manera relacional, natural, y podamos ver a muchas personas, por nuestro testimonio, rendidas a los pies de Cristo. ¿No les parece maravilloso? Oremos a nuestro Dios. Padre precioso, gracias por esta oportunidad que nos das de poder adentrarnos en tu palabra, y que sea tu misma palabra, Señor, la que nos corrige en las objeciones que a menudo ponemos,
cuando nos silenciamos al no compartir tu evangelio. Pero aquí estamos para darte lo mejor de nuestra vida y suplicarte que toques nuestra mente y corazón, Señor, y sobre todo nuestra voluntad, para que al salir de esta reunión y aquellos que están en sus casas, tomemos la determinación de compartir nuestra fe con quien tú nos cruces, Señor, con las personas con las que estamos relacionados. Señor, sácanos de este aislamiento, sácanos de esta manera de tener temor de compartir nuestra fe, para que podamos entonces ser fieles testigos tuyos, Señor, y que a través del testimonio y lo que decimos podamos llevar el evangelio tuyo a toda persona que nos rodea. Gracias por lo que harás. Perdónanos, Señor, porque a menudo hemos obviado esta parte de la fe cristiana. Pero aquí estamos retomando esto y dándote la gloria a ti por el privilegio enorme que nos das de poder compartir con aquellos que no te conocen. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús el Señor, y todos decimos amén y amén.